a su examen. ¿Ya? Entonces, vayan tomando sus apuntes, vamos a puntualizar. Siempre les digo, ahorita el examen, anótense. Entonces, vamos a ver, este es un casito interesante, lo van a ver los compañeros. Después vamos a hacer un poquito ya la parte de la teoría. Paso, verán. Allá. Ya, listo. Buenas noches, compañeros. Doctor, vamos a hablar un poquito en cuanto a la perforación duodenal por el Helicobacter pylori, pero vamos a hacer de manera que ustedes lo saben esta parte. Listo. Entonces, como tal, vamos a presentar un poco el caso clínico. Iniciamos con que viene un paciente que va a ser un adolescente varón de 16 años. Va a venir sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por presentar dolor abdominal de inicio brusco a punta de dedo en el epigastrio tras levantar peso excesivo. Niega el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ni otra medicación, que se asocia a náuseas sin vómitos ni diarrea. En este caso vamos a ver estos puntos que van a ser los más principales, que va a presentar el dolor abdominal en el epigastrio a punta de dedo. Y el otro que va a ser lo que nos va a llamar la atención, que va a ser lo que va a hacer levantar el peso excesivo, y el otro que va a negar el consumo de AINES. Listo. Entonces, también importante, que no va a tener como ni vómitos ni diarrea. Algo importante va a ser la edad, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué va a ser importante la edad? Continuando, entonces, a simple vista leyendo como tal, entonces vemos que pues lo primero que se nos viene, ¿no? Si tiene dolor al poder levantar objetos, entonces lo primero pues pensamos hernia de pared abdominal, pero no es hernia de pared abdominal. Luego de eso pensamos en ERG, pero pues vamos a ver que como no se está asociando tanto. Luego hemos puesto pancreatitis, pero vamos a descartarlo por completo más adelante conforme las cosas que estamos viendo. Entonces, en el examen físico, entonces se le explora al paciente. Vamos a suponer que este paciente es joven, entonces en la exploración física destaca afectación del estado general. No tiene fiebre febril, hemodinámicamente estable y abdomen estable, es decir, que su abdomen está duro. ¿Por qué? A eso vamos a llegar a hablar un poco por parte. Va a ser doloroso la palpación y con signos de irritación peritoneal. Como mi compañero ha dicho, estos tres puntos van a ser los claves para poder identificar y nos va a ayudar más adelante con el caso, que va a ser los tres hallazgos presuntivos en lo que nos dice con todo esto, nos hace pensar en un abdomen agudo. El abdomen agudo puede ser por diferentes causas, entonces con eso ya podemos identificar más o menos dónde es. Entonces, con los puntos claves son el abdomen en tabla, como dijo, está durísimo. Luego tiene dolor difuso en zona del epigastrio y el signo de irritación peritoneal, que también nos puede llevar o hacer pensar en una pancreatitis. Que bueno, más adelante vamos a ver cómo vamos a ir. Entonces, como tal, entonces estamos viendo que tiene dolor epigástrico a punto de dedo, es decir, que está doliendo bastante y que tiene abdomen en tabla. Entonces, ¿por qué? Bueno, vemos como tal signo de peritonitis como tal. Entonces, conforme lo que hemos llevado, pues va a llegar a tener todo esto como peritonitis. ¿Pero por qué? ¿Por qué está teniendo esa peritonitis? Entonces, ¿por qué? Porque hay una salida brusca del ácido gástrico, entonces, o de la bilis, entonces alrededor como tal, en el peritoneo, en lo cual va a ser como tras perforarse una úlcera. Es decir, si estamos asociando ya todos estos, entonces podemos observar de que ya está teniendo como una salida de gástrico, entonces por eso está teniendo como tal la peritonitis, ese dolor. ¿Y va a ser por qué? Porque el ácido clorhídrico genera peritonitis. Y eso va a ser inmediato, o sea, va a ser como algo agudo. Y el esfuerzo de levantar peso aumenta la presión intraabdominal y puede desencadenar a la ruptura de esto como tal. Ya. Ahora, al paciente le pedimos los siguientes laboratorios. Le vamos a pedir lo que es hemograma y hemostasia. En el hemograma nos va a detectar que fuera del rango va a estar los glóbulos rojos. Y en caso de glóbulos rojos, va a ver lo que es la leucocitosis, en el cual, ¿qué nos va a poder decir? Que va a haber una infección bacteriana, una inflamación aguda, y el otro que es la peritonitis secundaria a perforación.
Ahora, luego también está lo que es la linfocitosis, que está en un 12%, que está relativamente bajo. Y el otro, que en este caso está normal, pero es importante revisarlo la BCG, ya que nos va a indicar que no, si está elevado, hay una inflamación, se puede decir. Pero como está normal, que el largo es de 0 a 15, no tiene ningún grado de inflamación. Los siguientes estudios, entonces vemos primero como tal la amilasa. La amilasa, entonces, luego también vemos como que la GOT y la GPT que está también elevada, está fuera de rango, y también el lactato deshidrogenasa. Ahora, vamos a ir como viendo también la creatinina. La creatinina, si nosotros podemos ver, está como del 0,5 al 0,9. Es decir, de que está al límite, está al borde, según este laboratorio, ¿no? Entonces, pero sabemos el valor normal, pero en los valores como de este laboratorio está al límite. ¿Pero por qué? Vamos a ir revisando cada parte. Entonces, la amilasa como tal, que dice que está al límite, puede subir moderadamente en perforación gastroduodenal por irritación peritoneal. Entonces, por eso estamos observando de que ya está viendo un aumento. Luego de eso está lo que estábamos hablando de GOT y el GPT. Entonces, van a estar ligeramente elevados. ¿Por qué? Porque va a tener una citolisis leve y bien específica. Luego, la LDH se elevan en necrosis tisular y en el laboratorio como tal no hay, o sea, no está afectado, pero si hubiera, entonces sería que hay una necrosis, y eso es bien importante porque hay una necrosis temporal. Ya. Pero, sí, doctor, en este caso, la LDH está en 128, está disminuida, pero esto no nos correlaciona en nada, o sea, solo tenemos que verificar que no haya aumentado en este caso la LDH. Si ha bajado, no pasa nada. Cuando usted se plantea, por ejemplo, paciente pobre de sexo masculino, ¿cuáles serían las tres principales causas de abdomen agudo? Porque esto va a venir a su consulta, usted está en emergencia y va a venir así. Y así viene, con un dolor intenso, en estocada, en puntalada, en epigastrio. Y uno dice en epigastrio, es un dolor súbito, agudo, de horas de evolución. Siguientemente piensa uno, 3 patologías. ¿Cuál sería la primera patología? ¿Qué cosas comienzan? ¿Cuál es lo más frecuente? Vamos a lo más frecuente. Corre de colitis. Pero vamos a lo varón. En los varones muy poco, ¿no? Por eso se ve. En las mujeres, hay DLK, colelitiasis, con el varón. ¿Cuál es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en jóvenes en el sexo masculino? La primera causa. Apendicitis. Lo primero que tienes que pensar es en apendicitis. Y hemos dicho, ¿por qué no es apendicitis? A ver. Porque no tiene ningún signo de Morrison. O sea, la exploración física no. Pero por la clínica. ¿Qué características tiene el dolor en la apendicitis? Se da en el hipocondrio. ¿Qué características tiene el dolor en la apendicitis? Va a ser en fosílica derecha, después va a ser aquí abajo de la Pero ¿dónde comienza? En sigue la cronología de Murphy, capigastrio, mesogastrio, fosílica derecha. Todos ellos aliados siguiendo la cronología de Murphy. Listo, hecho el diagnóstico. Este paciente no es un dolor localizado, epigastrio, súbito. Ahora, otro diagnóstico que también, digamos, vamos a ver, tenemos un tercero. El otro es la pancreatitis. Tan frecuente, porque está más relación con la pero seguir la segunda causa de abdomen. Esto es médico, quirúrgico. ¿Qué características tiene el dolor en la pancreatitis? Inicia en el epigastrio y da como en cinturón hacia la parte de los porque páncreas es retroperitoneal. Entonces, inicia en primer igualito, se impulsa de costado, empuja, nada. Según la escala de Evans, te van a decir 10 sobre 10, doctor, ¿no? Y espermicil sería en cinturón. Es el diagnóstico de pancreatitis. Miren, con un solo síntoma, ¿cuál es el diagnóstico de pancreatitis? ¿Ya? Y lo tercero, perforación del seno. Ahora, por ejemplo, ¿por qué siempre se piden en estos abdómenes amilasa y lipasa? Para descartar lo que es el pancreatitis. Ya, pero ¿qué características tiene? Por ejemplo, ¿cumple para pancreatitis o no cumple? No.
¿Cuáles comparamos para pancreatitis? Sus valores normales lo multiplicas por 3. Multiplicas con 3 con 9, 27. Nada que ver, no cumple. 6 por 3, 18, 7 no cumple. O sea, no cumple. Pero ¿por qué se piden las dos? Tampoco. En un abdomen quirúrgico. Acá ya hemos dicho no cumple para pancreatitis. Ya, sabemos no. Pero ¿por qué pedimos los dos? Porque en perforación de víscera aorta, la amilasa puede dispararse. Pero no la lipasa. No la lipasa, esa no se supone. Pues yo digo, lipasa normal, nada que ver. Cuidado, la amilasa alta, perforación de víscera aorta. La perforación de víscera aorta. Dos. ¿Amilasa o lipasa? La amilasa es la que se dispara, la que sube y la lipasa no. Ya, ahora, para el diagnóstico de pancreatitis, cuando veamos saber por qué pedimos las dos. Por vida media de las enzimas. Si les van a preguntar su práctica, pero ¿cómo más de pancreatitis? La vida media, por ejemplo, de la amilasa, ¿cuánto es? ¿Cuánto siempre se cura en el plaza? ¿Cuánto se negativiza? 7 días. 5 a 7 días. De la lipasa es más 7 a 14 días. Y más desaparece la lipasa y la que primero desaparece es la amilasa. Al quinto día la amilasa está normal. Bueno, después vamos a ver. Pero esos son los 3 principales diagnósticos. La LDH es inespecífica, no le responde el metabodo si se va incrementando. A ver, veamos un poquito más arriba, más adelante. Atrás. Vamos a la. Siempre veo, ¿no? Por ejemplo, a veces, por ejemplo, podemos indicar, es una perforación de víscera hueca con peritonitis o sin peritonitis. Cuando hay peritonitis, ya, en este caso puede ser una peritonitis estéril, ya, a veces peritonitis infectadas o estériles también, pero hay peritonitis química, no química, en este caso digamos es química, ya. Pero cuando la peritonitis es bacteriana, por ejemplo, si ustedes analizan, se perfora el estómago, ¿qué bacterias colonizan el estómago? Casi ninguna, porque es un pH ácido, es bactericida, ninguna. Por lo tanto, es química la peritonitis que ocasiona este tipo de perforación. ¿Ya? Pero en cambio, si usted dice una perforación de colon, esa es una peritonitis. Que vas a encontrar procas altas, leucocitosis altísimas, el paciente está chocando. Entonces, es una peritonitis química secundaria a la perforación. Perfecto, ya vamos a avanzar. Vamos a los laboratorios, está muy bien. Entonces estamos pensando por lo típico, por lo dolor, vamos a pensar en perforación de víscera aorta. Perfecto, y lo primero que voy a pedir es la radiografía de tórax. Vamos a la radiografía de tórax. ¿Qué es la radiografía de tórax? Entonces, en estudios de imágenes vamos a ir como tal dice el doctor, como radiografía de tórax, luego vamos a hacer como la ecografía, y luego una taca abdominal. Entonces, cada uno lo vamos a ir desglosando. La radiografía de tórax como tal se ve con cúpulas. Entonces, vemos aquí una radiografía y estas serían las cúpulas. Entonces, estas son las cúpulas en el cual ha habido como una perforación y en el cual ha habido como un neumoperitoneo, que lo cual es muy clásico en una perforación duodenal, y va a ser como este aire va a ser por la perforación que ha habido. Entonces, ¿por qué? Entonces, si se produce una perforación en la pared del duodeno, el aire y el contenido gastrointestinal se va a escapar y va a ir hacia lo que sería el espacio abdominal. Entonces, por eso está viendo esto. Entonces, un signo característico es el neumoperitoneo. ¿Por qué el aire sube así? Una perforación. Sí, pero ¿por qué? Y el líquido se va abajo. Por grave. El líquido siempre debe decir arriba, casi, y el otro va para abajo. El otro se ocasiona la peritonitis y esta es imagen típica de neumo como manada de gaviota, ¿ya? Pero no es tan típico eso de la imagen lado izquierdo, esa imagen que tú ves. Más, fíjense, siempre en el lado derecho. ¿Ya? En la práctica es un poquito más teórico, pero en la práctica siempre, porque en la izquierda te puedes confundir, esta es la cama gástrica, este es el ángulo esplénico del colon, es muy difícil ver eso. Pero en perforaciones grandes del colon, van a poder ver así las dos imágenes, debajo de los dos semidefragmas. Si tú ves esa rayita, ¿ves? Esos son los semidefragmas para arriba. Por debajo de los semidefragmas ves esa imagen oscura, ¿no? Ese es el neumoperitoneo. ¿Ya?
Esto es muy importante porque en ese tipo de pacientes, nosotros pedimos placa, vemos esto y directamente aquí. Ya no hay que esperar. No vas a poder hacer tomografía, nada. Este paciente es un abdomen agudo quirúrgico, es una probable perforación de bisabuela, vemos su sentencia epitelómico y factor de la principal causa. Listo, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Solo viendo las pedales. Ya solo viendo las pedales. Ya, vamos, seguimos. Bien. Luego se realiza también para controlar lo que es la ecografía abdominal en lo que se aprecia el líquido libre. Exactamente por eso es que se pide la ecografía, para descartar si hay líquido o no hay líquido. En el caso, digamos que si este paciente en la ecografía se ha visto que hay líquido libre en las interasas, o sea, entre el hígado y el riñón, más o menos espacio. Este es el hígado y esta es la parte del riñón. Entonces, en este espacio es donde se llena, se acumula ese líquido. Entonces, Luego en el TAC, entonces observamos, este es como un corte de tomografía a través de la pared central del abdomen que muestra como los órganos. Este está normal, entonces aquí vemos el hígado, corresponde al estómago, el páncreas, está normal, pero de nuestro paciente era así. Entonces vemos, ¿no? Entonces hay un neumoperitoneo y sobre todo hay como perihepato y el líquido libre entre alzas de la pelvis. Entonces, no soy muy experto en imagen, pero si el doctor nos puede ayudar un poco a interpretar, sería genial. Sí, ustedes ven esa imagen, ese aire oscuro que ves como burbujas de aire, todo eso es el aire, realmente no tendría que existir. Claro, entonces esa imagen, entonces pues aire, es aire, y como la radiografía de ese de las oscuras, lo mismo acá están bien, ya, obviamente acá se ve del lado izquierdo, vamos para arriba, vas siguiendo y vas viendo el lado izquierdo del paciente y el lado derecho del paciente, por eso que arriba hasta el lado derecho, no solo de abajo, ya, entonces de ahí vas a ir a esas imágenes, como en burbujas. Eso es típico de perforación de visceral. Entonces ya tenemos como tal el diagnóstico, ya tenemos las imágenes, ya sabemos lo que tiene. Entonces vamos a hacer... Vamos a ver acá un poquito, a ver si acá es importante un concepto, ¿ya? Y este tipo de pacientes, no se olviden que el paciente puede estar cruzado con pancreatitis. Ya está, gracias a Dios, todos te llegaron y no hay nada, y la creatinina normal puede hacer eso, pero sin creatinina normal, cuidado. Uno de los errores que cometen los médicos es pedir a todos tomografía con contraste y resulta que una pancreatitis, el paciente contraste en el año último. Ese paciente ha muerto no por la pancreatitis, ha muerto por la indicación que ha dado el médico de hacer una tomografía con contraste. Cuando hay alta sospecha de que no tenemos laboratorio, el paciente está muy mal, le hacemos un ataque abdomen simple. Ya un ataque abdomen simple te da una idea general, ¿ya? Pero tú estás cuidando el riñón. Estás cuidando el riñón hasta no tener los laboratorios. Le haremos una y te puede salir una amilasa alta. Escucha, ¿es pancreatitis o qué es? ¿No? Estoy de la duda y ya le haremos una taxa. Tenga mucho cuidado, no entrar. Cuando ya veamos pancreatitis, vamos a ver qué vamos a indicar. No se debe hacer, porque en muchos casos no cambia nada. Ya en la pancreatitis, por ejemplo, es como en los pacientes que tienen más CD hemorrágico, la lesión recién a los 48 se define, ¿ya? Inclusive si tu paciente tiene pancreatitis, yo no voy a hacer nada en las primeras semanas, o sea, no cambia nada. Ya te pasa sin necrosis, ceroquiste, líquido, el manejo es el mismo, ¿ya? Solo ante duda diagnóstica, solo, como en este caso, ¿no? O es perforación o es pancreatitis. No sé, porque la conducta es diferente, o a cirugía o no a cirugía. Ante duda diagnóstica, si tienes buena función renal, hazle con fuerza. Si no tienes buena función renal, no así. Eso es recomiendo. Luego pasamos a hacer como... se hace lo que es la laparoscopia exploratoria, en el cual vamos a realizar y al explorar se va a encontrar con lo que es la perforación de la úlcera duodenal que vamos a realizar su tratamiento con una sutura posterior en el lavado y la cavidad peritonal. Aquí hemos buscado un video, entonces ahí vamos a poder observar cómo es una úlcera y cómo llega a parecer como está perforada, ¿no? Entonces, se observa, entonces ya hemos como hecho y pues aquí como tal se va a empezar a mostrar. Pues, si ustedes prestan atención, ya esto es pues lo que sería la úlcera. Entonces ya está perforada y para poder hacer como el tratamiento, lo que mencionas, se hace como la sutura. Entonces ahí vemos que pues empiezan a suturar.
haciendo rápido, ¿no? Es un crack eso. Entonces, más que todo lo hacen como el tratamiento, que es lo correcto para este paciente. Y bueno, es un video de prácticamente 30 segundos. Ahorita yo ya lo voy a terminar. Eso se hace con Helicobacter. Comunicar las cirugías, no se olvide hacer esta terapia de la úlcera, no se hace por parte de pico, más para un poquito mejorar la digamos, las epilesas en piroplástica, no quiero, se hacer vagotomía. No se ve que el vago es el que también va a llegar y el dedo nervioso a las úlceras, o sea, aprovecha hacer vagotomía, lo que antes hacían, ¿no? Pero aprovecha para hacer vagotomía, ¿sí? Y ahí se acaba ya la historia de los vamos, seguimos. Ahora, hay que, para llegar ahora a saber por qué ha sido la causa, tenemos que sacar nuestros laboratorios, que va a ser el único. En el caso del Helicobacter pylori se hace lo que es la prueba de aliento. Ahorita vamos a ver exactamente eso. Entonces, ¿ya hemos visto? Ya. Tras 6 días, después del ingreso dado de alta de 5 aplicaciones, con seguimiento en consulta externa de gastroenterología. Entonces, después de que el paciente ya se ve, pues vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, se realizó el estudio de Helicobacter pylori en test de aliento que resulta positivo, por lo cual se inicia el tratamiento erradicador con cuádruple terapia de bismuto, omeprazol, tetraciklina y metronidazol. Entonces, ha tenido como tal un antecedente el paciente cuando no sabíamos que era Helicobacter. Y ya, ahora, ¿esto cómo sucede? No, hay que imaginarse, digamos, el estómago y coloniza lo que es el Helicobacter. El Helicobacter produce lo que es la ureasa. Se encapsula el Helicobacter en una parte del estómago, más exacto en el antro, en el cual esa cápsula va a generar digamos, va a generar lo que es una cápsula, lo que es el Helicobacter, y este Helicobacter va a producir lo que es la ureasa. Esta ureasa va a hacer que haya mayor irritación en el estómago, el cual va a haber lo que es la producción de gastrina, y esta gastrina va a destruir todas las capas del estómago. Entonces va a ir perforando capa por capa hasta lograr perforar el estómago. Y así es lo que sucede en el caso del Helicobacter. Dentro de la fisiopatología de la úlcera, vamos a ver eso. Exacto. Se produce la hipergastrinemia. Lo que hace esta bacteria es inhibir a la somatostatina. ¿Ya? No sabes que la somatostatina es la que suprime la producción de ácidos, ¿no? Y si esta la inhibe, claro, entonces va a haber una hipergastrinemia porque no retiene la suprima la gastrina, ¿no? Entonces se va a producir esta hiperproducción de ácido clorhídrico igual. Es justo colonizando, ¿no? Justo de esa colonización. Sí, justamente como va a pasar en el antro gástrico, entonces va a disminuir la somatostatina en las células D, y eso va a producir lo que sería la hipergastremia, lo que decía el doctor, y va a aumentar la secreción ácida. Entonces, aumenta la secreción ácida, ahí se empieza a formar la úlcera, y va a progresar, pues, y va a comprometer por lo que corresponde, va a salir el líquido y ya vimos. ¿Sí? Por eso tiene ese dolor abdominal característico. El test de aliento que ya habíamos dicho, y pues vamos a hablar un poquito del tratamiento. Primero, ¿qué hace lo que es el bismuto? El bismuto va a tener un efecto bactericida que va a ir directo contra el Helicobacter pylori. Va a desestabilizar a la membrana bacteriana, en el cual también nos ayuda a proteger la mucosa gástrica, y va a ir más que todo a las lesiones donde va a haber las úlceras. Y va a disminuir la resistencia bacteriana, y al combinarse con los antibióticos hace un mayor efecto.
el omeprazol va a inhibir como tal, como sería la bomba de protones, y va a reducir como tal la secreción ácida para proteger al paciente. Y esto eleva como el pH gástrico y permite que los antibióticos actúen mejor, es decir, para que puedan como erradicar a lo que sería el Helicobacter, y favorece la cicatrización de la úlcera. Luego pasamos a lo que es la tetraciclina, que la tetraciclina va a ser característico de ser un antibiótico bacteriostático que va a bloquear la síntesis de las bacterias en la pared de la 30 ribosomal y va a ser muy efectiva contra el Helicobacter pylori. Y ya, nitronidazol. Entonces, como tal, va a ser el antibiótico que actúa sobre la bacteria, anaerobes y microanerófilas como el Helicobacter pylori. Entonces, va a producir radicales libres que dañan el ADN y resistencia moderada, pero al combinarse con la tetraciclina y bismuto, la eficacia va a aumentar y pues, el paciente va a mejorar. Tratamiento, pues posteriormente se comprueba la eficacia del tratamiento mediante el test de antígeno monoclonal en ese que resulta negativo. El paciente se encuentra mejor y actualmente se encuentra asintomático y con un examen físico normal. Esa es una idea, ¿no? Que ustedes vayan interesándose, vayan investigando, o sea, su creatividad también, los videos están excelentes, todos los videos, ves que esos conocimientos se te vayan quedando, ¿ya? Así como hemos visto, por ejemplo, perforación con complicación, vamos a ver pues era con complicación, y en los dos casos se debe insistir en la etiología. Es decir, no es suficiente, digamos, por algo operar el mismo, no era suficiente, ¿ya? Uno tiene que pensar siempre, o sea, ¿qué ocasiona la úlcera? Es lo mismo, si un paciente sangra por una hemorragia que dijiste, por una úlcera sangró, yo tengo que ver, es una úlcera H. pylori positiva, es una úlcera H. pylori negativa, o sea, tengo que seguir, puedo tener un hospital, le controlo la hemorragia, le suprimo el IBP, pero no es suficiente. Entonces, yo voy a buscar al Helicobacter, lo voy a identificar como este caso, lo voy a tratar, me voy a asegurar de erradicarlo, como hicieron ellos, y después de 100 pues tratar. Listo, chicos, muy bien, vamos a ver. Ahora va a ser más fácil. Ahora vamos a ver entonces esto. Apunte, por favor, estas cositas son importantes. Entonces vamos a hablar de una enfermedad infecciosa relacionada con patología digestiva. De infecciones relacionadas con el Helicobacter pylori. Miren, ¿por qué es importante esto? Porque es la causa infecciosa, digamos, la primera causa infecciosa de cáncer a nivel mundial. Digamos, el Helicobacter es el carcinógeno número 1, todos lo dicen, ¿no? Porque se le ocasiona cáncer, digamos. Entonces, el Helicobacter, primero que es una bacteria gram negativa, que infecta, miren, vamos a ver el promedio del 50% de la población. En nosotros el promedio de prevalencia de infección es casi el 80%. O sea, por eso es importante. Si la prevalencia es alta, las complicaciones serán también altas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar siempre, y ya debió tener muchos de ustedes que se han cruzado con infección por Helicobacter, ¿ya? Entonces, vamos a puntualizar algunas cosas que les van a preguntar en su práctica, así, pero doctor, ¿por qué se produce eso? Ojo, es una enfermedad infecciosa, ¿ya? Vamos a ver la enfermedad infecciosa. Uno dice, doctor, pero es una enfermedad infecciosa. ¿Cómo se produce esta infección? Es decir, quiero saber por qué es una enfermedad infecciosa. Primero, que es importante ver, es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones del ácido? O sea, ¿cuál sería la función? Porque vamos a ver patología que tiene que ver con la secreción de ácido clorhídrico, como dice. Pero ¿cuáles son las funciones del ácido clorhídrico? La primera, bactericida. ¿Por qué es importante esto en la práctica? Por ejemplo, si yo doy IBPs, ¿qué estoy haciendo? Estoy suprimiendo, estoy cambiando el pH. Estoy anulando esta función fisiológica que tiene este organismo. Por eso, por ejemplo, en la terapia intensiva no dan IBPs. Daba ranitidina, hasta ahora con el fosfato de la ranitidina salió del mercado. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto? Porque no se olvide que el paciente que está intubado, ¿no ve? Está inconsciente y siempre hay microaspiraciones. Entonces, si tú suprimes el pH, alcalizas y las bacterias empiezan a proliferar en el estómago. Entonces va broncoaspirando. Se hacen neumonías nosocomiales asociadas a ventilado, tienen que ver con eso. Los terapeutas decían, solo vamos a trabajar ranitidina, vamos a suprimir, pero poquito la supresión de ácido, pero no al nivel como lo hace el IBP. Por lo tanto, están contraindicados.
Por ejemplo, ¿dónde están contraindicados? En los pacientes hepatópatas. El hepatópata es un paciente inmunodeprimido, ¿ya? Si tú le das, por ejemplo, si tú le das IVPs, ¿qué va a pasar con el paciente? Primero, vas a suprimir la función ácido, vas a anular esta barrera, y después, ¿qué viene? Entonces, las bacterias que normalmente no proliferaban en un medio ácido del estómago, ahora lo van a realizar. Entonces, esa proliferación va a pasar al tubo digestivo, al intestino, y el intestino se va a alterar la microbiota intestinal. Y eso, esa microbiota, o sea, antes no proliferaba, hay bacterias que no había porque el pH los protegía, pero tú con la IVP has hecho que eso cambie, has cambiado la microbiota, entonces hay una mayor proliferación de bacterias y mayor riesgo de translocación bacteriana. O sea, entonces el paciente que tenía ascitis, fácilmente así, peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y dónde está el problema? En el IVP. O sea, hay que tener mucho cuidado con cortar esta bacteria. Entonces, ojo, es una de las funciones es esa, ¿no? La función bactericida. La otra función, ¿cuál es la otra función? Del ácido, porque estamos hablando con ácido. Uno, la función de activación. ¿A quién activa el ácido? Al pepsinógeno, lo transforma en pepsina. Dicho, ácido clorhídrico más pepsinógeno igual pepsina. La segunda función es esta, la activación. Porque eso les decíamos, ¿por qué es importante esto? Porque al subir el pH, yo la inactivo a la PEP. Sí, y hemos dicho, esa es la base del tratamiento de la hemorragia digestiva. Porque estoy inactivando, y al inactivarla, la función de la pepsina es la proteólisis, la degradación de las proteínas. Como está inactiva, al final del coágulo, digamos, de la hemostasia, se forma un coágulo de fibrina. ¿Y qué hacía la pepsina? La degrada. Pero como estaba inactiva ahora, no hay quien la degrade, entonces se estabiliza el coágulo de fibrina. ¿Ya? Entonces ahí tiene que ver la importancia de la activación e inactivación de la pepsina. El ácido clorhídrico activa la pepsina. ¿Ya? La tercera función, permite la absorción de ¿qué? Hierro, principalmente hierro no gel, ¿no? Hay hierro gel y el hierro no gel. El hierro gel viene de proteínas de origen animal y el hierro no gel de los vegetales. Entonces, el de los vegetales tiene que ser activado de férrico a ferroso. ¿Ya? De férrico a ferroso. Entonces necesita activarse. ¿Ya? Y esa función la hace el ácido clorhídrico. Permite la absorción de hierro no gel, ¿ya? Permite la absorción de calcio, de magnesio, de vitamina B12. Ahora ustedes se imaginarán, pero doctor, si le doy a la larga, no le doy a la larga IVPs, claro, a la larga ocasión de vitamina B2, anemia, osteoporosis, muchas cosas porque estoy suprimiendo esta función del ácido. ¿Ya? Esa normalmente los realiza de esa manera. Absorbe hierro, calcio, magnesio, vitamina B12, coadyuva. Ojo, ¿no? Aunque digamos la vitamina B12, quien la absorbe, pero quien la por ejemplo, la vitamina B12 viene con los nutrientes, con las proteínas. Pues la degrada junto con la pepsina a la proteína y la libera a la vitamina B12. La libera, ¿ya? Pero quien le absorbe la vitamina B12 es el factor intrínseco. Va a absorber el factor intrínseco. ¿Dónde se produce el factor intrínseco? En las células parientales, junto con el ácido clorhídrico. Entonces, eso es importante para ver la función del ácido. Vamos a hablar de ácido, y tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, pocas bacterias, chicos, logran proliferar este medio ácido. Y vamos a tratar de entender cómo nace esta bacteria, ¿ya? Para vivir tanto tiempo con nosotros y morir con nosotros, ¿ya? Les decía, por ejemplo, es la prevalencia a nivel mundial, o sea, en general es el 50%, pero hay lugares donde hay mayor prevalencia y donde hay lugares de menor prevalencia. Si usted se fija en el mapa, ¿qué lugares, digamos, existe menos prevalencia de infección por Helicobacter? O más fácil, ¿qué lugares donde hay más prevalencia? Acá nosotros no estamos acá. Pero ¿quién nos gana? Por lo menos el continente africano nos gana un poquito, pero nosotros estamos compitiendo por ser el primer lugar, ¿no? En prevalencia. Somos campeones hasta en eso. Pero bueno, entonces miren, donde hay alta prevalencia, o sea, de 10 personas, 8 personas están infectadas. ¿Ya? 7, 8 personas están infectados por la bacteria, ¿ya? Entonces vamos a ver, y a nivel mundial el 5, ¿no? Pero hay lugares donde, digamos, tienen una vida con servicios básicos de primera. Japón, por ejemplo, apenas es del 10, menos del 10%. O sea, ya no están peleando con estas cosas, ¿no? Están peleando con otras cosas.
pero nosotros seguimos peleando con esto. Y les cuento que esta infección en su práctica hospitalaria es muy frecuente. Y vamos a tratar un poquito de despejar esas cosas, ¿ya? Ahora, yo tengo que saber qué es infección, qué es enfermedad. ¿Es lo mismo? No. ¿Ya? No es lo mismo. Yo puedo estar infectado, pero no necesariamente estar enfermo. No es lo mismo. Por ejemplo, nosotros hemos infectado, por ejemplo, alguna vez hemos estado con pacientes con tuberculosis y estamos con granulomitas en los pulmones, pero cuando bajan las defensas, se activa, ¿no? Pero si no bajan las defensas, esas pueden morir con nosotros, no pasa nada. Pero nos hemos infectado. Pero no hemos desarrollado la enfermedad. Lo mismo con el Chagas. Nos hemos expuesto, hemos hecho una primera infección, hemos entrado en una fase crónica, pero nunca hemos desarrollado complicaciones. Nos morimos con el Chagas. Hemos dicho solo el 60%, el 40% es complicación y el 60% no. Y vamos a ver acá qué es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende todo esto? Tiene que ver, en la base, no se olviden que no es un solo tipo de Helicobacter. Hay miles de tipos de Helicobacter, ¿no? Con diferentes genes, con diferentes citotoxinas. Algunos son, digamos, muy citotóxicas, muy dañinas. Algunos viven con nosotros. Ya nos protegen. ¿Ya? Entonces, no sabemos qué Helicobacter, vamos a ver su estructura. Algunos tienen esas toxinas que son malísimas que lleva acá. Pero, ¿de qué depende? ¿Sí? ¿De la virulencia de la bacteria? Sí, ¿ya? Pero ¿de qué más depende? De la inmunidad de cada persona, ¿ya? De su genotipo, de su fenotipo de cada persona. Entonces, no todos somos inmunológicamente iguales, ¿ya? Les decía, en inmunidad, ¿qué sexo es más fuerte? ¿El masculino o el femenino? El femenino, siempre el femenino. Pero eso les traiciona demasiado, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando ellos van a como que contrarrestar una infección, por cualquier infección, digamos una bacteria, las mujeres responden de una manera tan exagerada, ¿no? Pero los hombres no tanto. Por eso que tiene que ver con el propio de la mujer. Entonces empiezan a ser enfermedades autoinmunes. Por eso las enfermedades son muy frecuentes en sexo femenino. En el varón no tanto, lamentablemente. Ya tiene que ver con esa inmunidad. Las mujeres son muy fuertes, ¿no? Si ustedes han visto en la práctica, yo por ejemplo siempre les cuento esto, ¿no? Tenía 10 prematuros. Los 10 prematuros eran, no sé, a ver, ¿quién vive, no? Prematuritos, uno al lado, otro. ¿Quién cree que ha habido más? De los 10 las mujeres. Y los varones totitos. Uno a solo y las 10 mujeres. O sea, la inmunidad. Y esto tiene que ver, chicos, con inmunidad. ¿Ya? Por decir, el doctor, por ejemplo, vamos a ver, del 100% de los pacientes infectados, solo el 20% hace complicaciones. O sea, tú puedes estar infectado, pero no necesariamente va a hacer complicaciones. ¿Ya? Entonces, pero hay personas como el Chagas y otros igual, ¿no? Van a hacer complicaciones. Cuando nos infectamos, digamos, ¿cómo es la forma de transmisión? Esta es la una, ¿no? La oral y la otra es la fecal oral, ¿no? Y se ha mostrado genéticamente que la madre puede contagiar a su hijo, ¿no? Han visto que los dos helicobacter, la madre tenía los mismos genes su helicobacter que el de la mamá, entonces esto se puede contagiar a través del beso, a veces si hay reflujo, todos tenemos reflujo, entonces pasa el helicobacter del estómago hacia la boca, con el beso, las caries, entonces hay oral, ¿ya? Una forma de contagio, ¿ya? Por eso es importante dedicar a una persona y ver también qué está pasando en la mano, y ver qué está pasando en la mano. Podemos tener también o estar todos infectados, pero no todos desarrollan la enfermedad. Y la otra que es más importante, obviamente, es la fecal oral, ¿no? El manipular objetos, consumir objetos que estén contaminados. Por eso es que, por ejemplo, en otros países acá de Sudamérica, el nivel socioeconómico no es igual, ¿no? O sea, el nivel de desarrollo tampoco es igual. Los carecemos de servicios básicos, de agua potable. Entonces, eso dice, miren, el principal factor de riesgo que hace que una persona se infecte por esta bacteria es haber vivido en un nivel socioeconómico bajo durante la infancia, antes de los 10 años. Antes de los 10 años. Mira que viven en lugares donde hay hacinamiento, falta de agua potable. Ese es el principal factor de riesgo. Entonces, por eso, por ejemplo, de todos los pacientes que vienen del área rural a la consulta, de la ciudad, raras veces. Ya no tengo pacientes yo. Digamos acá, desde nuestro medio entorno urbano, que vengan con infección. Todos vienen del área rural. Todos vienen con cáncer, todas las complicaciones, úlceras, dispepsias, todo viene del área rural. Por eso, el que viene del área rural, ya sé que tengo que buscar en el fondo, tengo que buscar infección por Helicobacter.
Yo sé que a veces está parasitado, o cualquier parásito ya ameba, pero en el fondo también existe eso, ¿ya? Pero miren esto, ¿qué les parece eso? Ya todos nos infectamos durante la infancia, ¿no? Depende también de dónde hemos vivido, qué lugar nuestro nivel económico también. Pero una vez que infectamos, hay pocos casos que, digamos, de infección por Helicobacter activos en niños, ¿no? Muy pocos casitos, ¿no? A partir de los 10 se empieza a ver, 10, 12 añitos ya, 15 años ya empieza a ver, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con el tipo de dieta, con los hábitos, ¿no? Y peor, uno está llegando, digamos, a los 15, 16, 17 años, ¿qué pasa? El tipo de alimentación varía, ¿no? Varía mucho. Los hábitos también, los costumbres varían. Uno empieza a tener cigarro, la bebida, el alcohol, todo eso empieza a cambiar muchas cosas, ¿ya? Y la dieta ya no digamos como que necesitamos, por ejemplo, vegetales como antioxidantes, pero esto no siempre se puede, ¿ya? Entonces, esos cambios de hábitos, costumbres, tipo de alimentación, un poquito como que alteran la inmunidad. Y ahí empiezan ya estas enfermedades a desarrollarse. Pero ojo, una cosa que yo tengo que saber, y eso es muy importante, ¿ya? El 80% puede estar infectado. No te estoy diciendo. Por ejemplo, si el doctor le viene, doctor, pero me he hecho esta prueba de serología de Helicobacter, me salió positiva. Estás expuesto, te está indicando por qué. Porque la serología te dice que tú has formado anticuerpos contra esa bacteria. Has estado expuesta a la bacteria, ¿ya? Pero no significa que estés desarrollando en este año. Pero tú le preguntas, ¿tiene algún síntoma, alguna molestia, dolor, hinchazón en el estómago? No, doctor, tranquilo. ¿Por qué? Porque tú no tratas laboratorios, tú tratas pacientes, ¿ya? Con síntomas, ¿no? Entonces, ojo, puede ser un error, imagínate, de laboratorio, que a veces se confunden, ¿no? Desde que cambian de nombre o le cambian de lugar, o sea, y tú inconscientemente dices, no, te voy a tratar, tomate esto. Pero resulta que había un error. Pero siempre, chicos, la clínica es mandatoria. Entonces el 20% va a ser la complicación, chicos, va a ser complicación. Vamos a ver. Ay, esta bacteria, entonces que esta bacteria sabemos que es, miren, gran negativa, es importante, porque yo voy a saber que los antibióticos tienen que tener ese espectro de acción, ¿no? De cubrir gran negativos. Miren, microalféricas quiere pocos niveles de oxígeno, están pequeñitos, micros, ¿no? Entonces, miren, tienen sus flagelos que le permiten la movilidad de llegar a la glucosa. Es una cosa que yo debo saber, es de crecimiento lento. Se requiere hasta 2 semanas. O sea, requiere medios especiales de cultivo. Ya no es crecer. Normalmente, por ejemplo, ¿qué tiempo crecen las bacterias? 3 días, 72 horas, yo tengo el antibiograma, la voy a poder tratar. Pero esto es 2 semanas. Entonces no me da tiempo. Ya no requiere medios especiales, es muy caro. Raras veces la cultivamos. El tratamiento no se hace con cultivo, ¿ya? Siendo así, inclusive el traslado mismo hasta el lugar de laboratorio ya altera la muerte. Entonces es muy difícil cultivar. Ya raras veces se tienen cultivos positivos. Entonces, ¿por qué se quieren medios especiales de cultivo? Pero este bichito es esta bacteria, miren. Tiene toda una estructura, ¿no? Toda una estructura. Los flagelos, miren, 6 o 8 flagelos que le permiten moverse. Gracias a esa movilidad, ¿no? Va a llegar a la mucosa, ¿ya? Tiene esas toxinas, ¿ya? Toxinas, isotoxinas, bajas, estas, por ejemplo, esta es la dañina. La toxina caja está relacionada con el cáncer gástrico. Entonces, en otros lugares, pues está haciendo, determinando, a ver, el gen del Helicobacter, ¿no? Yo quiero saber si, digamos, si tengo este Helicobacter con este gen o tiene con este gen. O sea, es caja o baja. Entonces dicen, caja, doctor, mucho cáncer, hay que asegurar de erradicar. No, este va a ir a cáncer. Entonces, esta es la dañina, ¿ya? Pero su estructura tiene adhesinas, vamos, que le permiten adherirse a la mucosa, enzimas que le permiten atravesar la capa de mocos, evadir la respuesta inmune. Tiene toda una estructura, pero lo más importante, esta bacteria produce esta enzima, la ureasa, ¿ya? Mire, esta enzima que hace la ureasa actúa sobre la urea de otra forma, ¿no? En amonio y CO2. Entonces se crea, como dicen, una nube de amonio, ¿ya? O sea, el amonio le va a dar un pH alcalino. Se va a crear un pH con un micronicho de su ambiente con un pH alcalino, una nube de amonio, ¿ya? Entonces, él se crea un ambiente alcalino, ¿no? Porque, para protegerse del pH ácido del estómago. Entonces, pero lo hace gracias a la ureasa,
¿ya? Por eso pues, muchos exámenes tienen que ver con esta enzima, con la ureasa. El test de aliento tiene que ver con la ureasa. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Miren, viene acá, logra colonizar. Miren, va desde un pH ácido de 1.3, hemos dicho el pH de promedio es 2.0. ¿no? Miren, él va a ir a buscar un pH más alcalino. Y cerca al epitelio, el pH es casi un pH de 5 a 7. El primero se va a ir al fondo, de la superficie se va a ir al fondo. Y gracias a esas adhesinas que tiene, se va a adherir al epitelio. ¿Ya? Se adhiere, ¿no? Va a adherir el movimiento, se va a adherir, ¿no? Y empieza a hacer daño de la mucosa, ¿no? Altera las uniones intercelulares, va a haber dilución de estas células. Y miren, y se forma esta como una biopelícula. O sea, se crea esta nube de amonio gracias a la... Mira, aquí ya se metió hasta el fondo, pero ahí se crea una nube de amonio y está multiplicándose, ¿no? Claro, el contacto de la bacteria con el epitelio ocasiona una respuesta inflamatoria. Empieza a ser una gastritis, una inflamación crónica de la mucosa gástrica. Ya le viene la gastritis por Helicobacter pylori. Ahora, miren, todas, esto sí tengo que saber. ¿Qué enfermedades están asociadas a la infección por Helicobacter? ¿Cuáles son las digestivas y cuáles son las hematológicas? Por ejemplo, las digestivas, si les pregunto en el examen, ¿cuál es la enfermedad digestiva más frecuente relacionada con el Helicobacter pylori? ¿Cuál es? Ah, las ulceras. ¿Por qué? Pues está ahí el porcentaje, pues sí, pues miren. Cuando uno estudia tiene que ver porcentajes, tiene que ver nombres, tiene que ver, ojo, mire, si yo comparo porcentajes, dice estudiante, a ver, ¿por qué me va a preguntar? ¿Cuál es la complicación más frecuente? Claro, las úlceras, de lejos las úlceras. ¿Ya? Dice, ¿por qué? Porque es 15%. Después va bajando, mira, la dispesia, el 5%, el linfoma y el cáncer, un 3%. Entonces, la complicación más frecuente es la úlcera gástrica, que es la complicación. ¿Por qué es importante esto? Por eso les decía, si yo tengo un paciente que va a hacer hemorragia digestiva y una úlcera, yo tengo la obligación de descartar que no sea por el Helicobacter. O sea, no es suficiente tratar la hemorragia úlcera, es decir, debe hacer las pruebas que vamos a ver enseguida. No, doctor, es una úlcera, por ejemplo, de un paciente de la tercera edad, H. pylori negativa. Ah, ya, entonces eso es otra la causa, ¿no? Pero no pasa nada, pero yo tengo que buscar. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades extradigestivas, o si ustedes quieren, hematológicas, ya, asociadas a la infección por Helicobacter pylori? 3. ¿Ya? La anemia neutropénica, la anemia de vitamina B12 y la púrpura trombocitopénica o la trombocitopénica inmune o autoinmune. Esas son las 3 que tienen evidencia, está demostrado que sí está asociado. ¿Por qué es importante esto? Si el autor tiene un paciente con anemia, tiene que pensar que una de las causas de la anemia puede ser el Helicobacter. Hay muchos pacientes que se están caminando ahí, dicen una anemia de enfermedad crónica. Pero ojo, porque usted no ha visto, no ha identificado que estas anemias ferropénicas están asociadas a la infección por Helicobacter. Claro, porque tenemos que saber qué enfermedades hematológicas, ¿ya?, o extradigestivas están asociadas a la infección y tienen alta evidencia. ¿Ya? Ferropénica, B12, trombocitopénica. Entonces, ojo, esas son complicaciones, pero métanse a la cabeza eso, ¿no? De que solo el 20% hace complicación. No todas las realizan, chicos, no todos, gracias a Dios, si no estuviéramos tristes, no todos con cáncer, ¿no? Pero lo mismo en porcentajes, en el problema. Entonces, miren, ¿de qué depende? Hemos dicho que el paciente haga esa complicación, el 20% del paciente, de sus características genéticas, epigenéticas, del huésped, ¿ya?, de la microbiota gástrica, de estilo de vida, con alto consumo de sal, bajo consumo de frutas, verduras y las características genéticas del Helicobacter. Si ese Helicobacter tiene KA o baja KA, y eso estamos viendo, ¿no? Miren, ¿qué pasa cuando coloniza el Helicobacter, la mucosa gástrica? Tienen que pasar tiempo. O sea, nosotros nos hemos enfrentado a la niñez, pero han pasado 10 años, 20 años, 30 años, y de repente la infección ocasiona una gastritis crónica. Todos la tenemos, gastritis crónicas. Todos tenemos una gastritis crónica. Pero ojo, ¿tendremos estas complicaciones? Probablemente no. ¿Ya? Pero hay que esperar
20 años, 30 años, y piensa ver esa complicación. Y lo peor sería que, digamos, esta complicación, como piel, ¿no? Todos los pacientes vienen ya con adenocarcinoma gástrico. La mayoría vienen, la mitad de ellos duran jóvenes, con 30 años, he visto 40 años, chicos con cáncer gástrico. ¿Ya? Y todos asociados a Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Dices, doctor, una vez uno hace tratamiento, ¿se puede reinfectar? Sí, ¿ya? Sí, pero es poco, apenas del 3 al 7%. ¿Ya? No es alta la reinfección, ¿ya? Es un poquito, pero sí puedes infectarse, puedes infectarse. Esto es importante decir, lo que decíamos, ¿no? ¿De qué depende que tú te revises estas complicaciones, úlcera o cáncer gástrico? Depende de la interacción de terceras cosas, sanitarias, el propio de la bacteria y el hueso, ¿no? Puede que el paciente, por ejemplo, tenga una respuesta inmune adecuada, óptima, él va a pasar asintomático. Hace una gastritis crónica asintomática, nunca desarrolla complicaciones. Él puede vivir con su gastritis, ¿ya? Claro, que no pasa nada, pero hay otros que van a hacer, ¿no? Baja producción de ácido, atrófica, cáncer, o alta producción de ácido, úlcera. Entonces, depende de cada persona, ¿no? Y una cosa que siempre les recomiendo, el tratamiento de la infección por Helicobacter es personalizado. No piensen que porque la doctora tiene un Helicobacter, la infección del doctor o de la doctora no es la misma, ¿ya? Y algunos pueden evolucionar de una manera dramática, probablemente no la tenga, ¿ya? O sea, o no haga complicación. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? Con pruebas invasivas, pruebas no invasivas, ¿no? Endoscópicas y no endoscópicas. Es un cuadrito que parece interesante. Tú analizas, estas son las pruebas, por ejemplo, no endoscópicas. Vamos a ver la serología, la prueba de aliento, los antígenos fecales. En el hospital, por ejemplo, la prueba que más no tengo una prueba de aliento. ¿Ya? Acá en Cochabamba, tal vez en los olivos, pero no la tenemos. Utilizamos la serología. Vamos a ver cada una de estas cosas, ¿no? Lo más importante de esto es la especificidad y la sensibilidad. La especificidad sería el cultivo, ¿no? Tendría que tener mayor especificidad, casi cerca del 100%. Y se va analizando un poquito cuáles serían las pruebas que más se utilizan, ¿no? En la práctica, de hecho, vamos a ver, la que más utilizamos son antígenos fecales. Esta no, esta la histología sí, cultivo casi nunca. Pero miren, su valor reactivo positivo son altísimos, ¿no? Es bueno porque tienen alta certeza en el diagnóstico. Pero ¿a quiénes tendrías que realizar las pruebas? Eso es importante. La endoscopía, ¿a quién podríamos realizar la endoscopía? O sea, cada estudio depende, ¿no? De cada paciente. Si el paciente tiene factores, digamos, de riesgo de cáncer de primer grado, endoscopia de entrada. No va a esperar. Si papá murió de cáncer, le va a morir de cáncer, entonces gástrico. Tengo que hacer la endoscopia, no puede permitir. Entonces depende de cada paciente, de los factores y disponibilidad, ¿no? Claro, por ejemplo, en Chile he visto que el acceso a la endoscopia no es tan fácil, ¿no? O sea, es cara. No tiene como nosotros, y mañana ya te hacemos la endoscopia. Aquí es el acceso más fácil, tal vez por población, ¿no? Pero en otros lugares no hay necesidad de endoscopia. Entonces tenemos que batirnos con las pruebas no endoscópicas. Entonces, a todos los pacientes que debemos hacer, vamos a ver, a esos que tienen úlceras, linfomas, todo. Bueno, vamos a ver lo más importante, las pruebas no invasivas. ¿Qué pruebas me interesan que yo debería conocer? Esta es la primera, ¿ya? La serología. ¿Ya? La serología, pero no con la cualitativa, la cuantitativa. Es decir, nosotros pedimos un hospital titular. Decimos, a ver, quiero que me haga serología y valores nomás está bien. Estamos haciendo, esto vamos a hacer con un grupo, vamos a hacer un poquito este estudio, y están haciendo en Chile, ¿ya? Están viendo ellos, por ejemplo, como ellos tienen alta prevalencia, todos tenemos, dicen, como el acceso a la endoscopía es difícil, voy a titular. Están demostrando que cuando los títulos de la serología cuantitativa están arriba de 100, entonces hay alta concordancia con la biopsia y con los antígenos fecales positivos. Cuando están mayores a 100. Yo he empezado a pedir a los pacientes, ya 3 años que voy pidiendo a los pacientes, ¿no? Quiero ver también si hay concordancia entre los títulos, porque si esa concordancia fuera arriba del 90%, no necesitaría pedir otros estudios, porque ya este primer estudio me está dando alta certeza de positividad, ¿ya? Cuando mis títulos son arriba de 100, chicos, he encontrado concordancia con el antígeno fecal positivo, con la biopsia positiva, ¿ya? Eso significa, obviamente necesitamos población más, pero ese estudio va a salir de Chile ya. Este año va a salir, se va a publicar. Me parece muy interesante, va a cambiar un poquito la conducta eso.
Es decir, cursos por la serología, ¿por qué? Porque es accesible, de bajo costo, ¿no? Y es rápido, entonces esto va a ser muy beneficioso. Pero títulos arriba de 100. ¿Ya? Títulos arriba de 100. Ahora, ¿esto me sirve para hacer seguimiento? No. ¿Ya? Porque te dice solamente la exposición. Puede indicar que mientras más alto, actividad, pero ojo. ¿Por qué? Porque esa memoria, esa exposición, esos anticuerpos, tardan en desaparecer hasta 6 meses, hasta un año. O sea, no te sirve para ver erradicación, para ver pronóstico, no te sirve. Solo te puede dar una idea, ¿no? Depende a los títulos o a los valores de que tengas un internet activo. ¿Ya? Es decir, la memoria serológica tarda mucho en desaparecer. ¿Ya? Ahora, la otra prueba que sí ustedes pueden hacer es esta. Antígenos fecales heces, ¿no? Entonces yo le pido al paciente en la acceso a la muestrita de heces, aprovecho para pedirle serología para ameba y Yati, ¿no? Porque no he visto, en la serología se me pide también el antígeno, pero del parásito. El ELISA me está midiendo el antígeno de la ameba y la Yati, porque muchos pacientes que vienen de la Israel vienen parasitados. Entonces yo tengo que pedir, además de esto, voy a aprovechar para pedir el Helicobacter. Y miren, el Helicobacter me dice, doctor, positivo. Y sus valores, mira, no vas hasta 20 nanogramos por ml, pero aquí me dice 62. Entonces, he descartado la parasitosis y he confirmado lo que estaba sospechando. Pues infección, pero esto es a diferencia de todos los otros exámenes, este me dice infección activa por Helicobacter. Por ejemplo, esta prueba la podría hacer los niños jovencitos que no pueden hacer endoscopía. Sí, estaría indicado. Pero la muestrita de ese es listo. Si tienen problemas dispépticos, ya con esto. Esta es la prueba que se usa más en pediatría. Antígenos fecales sin eso. Tampoco es caro, ¿no? Pero además de confirmar actividad, te confirma erradicación. Esa es la ventaja. Es lo que hicieron también los del caso clínico. Es confirmar la erradicación porque hicieron antígenos fecales sin heces. A las 4 semanas, sin IVPs, dio negativo. Da negativo, perfecto, pero se erradica, ¿no? Y esa es la ventaja del antígeno fecales sin heces. Te confirma actividad, pero te permite también verificar erradicación. ¿Ya? Esa es la ventaja. Y es de bajo costo, es accesible, ¿no? Ahora, esta otra prueba que también es interesante, que estoy utilizando en el hospital, es la PCR. ¿Ya? La PCR. ¿Quién me hace la PCR? Me detecta ahora el ADN de la vaca. Me voy a llegar más allá. Primero el antígeno, pero ahora es el ADN de la bacteria. ¿Ya? Entonces, cuando hay duda o resistencia, la ventaja de esto viene, digamos, la PCR para detectar esto en las heces, ¿no? Entonces, las heces con resistencia a la claritromí, sí. ¿Ya? Es igualito que el Ginexta, ¿no? En el Ginexta que te detecta el ADN del Mycobacterium con resistencia al rifampicina. ¿No? Es lo mismo. Pero en este caso yo necesito confirmar esto. ¿Ya? En muchos casos todavía, como hay estos estudios, estos medios ya están en curso, y algunas veces me dan unas no concordancia, digamos, ¿no? Resulta que el antígeno me sale negativo, pero la PCR me sale positiva. Oye, pero el paciente tiene clínica, digo, yo quiero estar seguro. Pero a veces me guío a la clínica, el ELISA, con antígeno negativo, pero la PCR sigue habiendo clínica, ¿ya? Si no, puedo hacer la endoscopía. Si veo factor de riesgo, lo voy a mandar a la endoscopia, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, me dice, PCR, doctor, detectado, me dice, detectado, resistencia a claritromicina, no detectada. Entonces, utilizo el tratamiento convencional, ¿ya? Convencional. No necesito hacer mucha modificación. Lo que estoy haciendo con una prueba de susceptibilidad. Esto es muy importante, pues. Antes hacían muchos tratamientos empíricos, ¿no? Porque no teníamos esto. Esta prueba de la PCR se hace en heces y se hace en las biopsias gástricas. Tú puedes pedir endoscopía más PCR para el Helicobacter con resistencia a claritromicina. ¿Por qué? Porque te garantizas éxito del tratamiento, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, no, doctor, resistencia a claritromicina, sí, detectado, ya no puedes utilizar claritromicina. O sea, por lo menos en el programa no cubre ya otros medicamentos. Por ejemplo, yo doy levofloxacina, pero el programa no cubre. Porque un esquema de tratamiento te cuesta entre 800 a 1000 bolivianos. O sea, no es barato, ¿no? Entonces es carito el tratamiento. Peor si quieres utilizar de primera línea, peor todavía. Y si la asocias bigluto, peor todavía, se te sube por más de 1000, ¿no? Entonces he empezado a ver yo, o sea, en base a esto, a hacer mis esquemas de tratamiento, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces esto de la PCR es muy importante, ¿ya? Esta prueba de aliento, sí es importante la prueba de aliento, porque igual que el antígeno, chicos, recuerden dos cosas. Te permite infección activa,
¿Por qué? Porque el helicobacter está haciendo todo lo mismo, ¿no? Llega del carbono marcado con carbón radioactivo marcado con carbono 14 o 13 también, si no es tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Se digiere el helicobacter, como tiene su dureza, lo descompone y elimina, ¿no? El CO2 marcado con el carbono. Pero ¿quién está haciendo que ese carbono se vea exhalando? La ureza de la bacteria. Ella la descompone, ¿no? Entonces, esta prueba sí, ¿qué ventajas tiene esta prueba? Solamente hay que hacer dos cosas. ¿Que permite identificar infección activa? Sí. ¿Y permite confirmar esa indicación? Sí, lo que hicieron con su caso. Para diferentes lugares me hacen la pruebita, ¿no? Utilizan este equipo, este fotómetro, le hacen soplar, ¿no? 2 veces, una buena muestra, la segunda muestra, y confirman si es positivo y para confirmar la indicación. Entonces, esta pruebita no tenemos en nuestro medio, costaba casi como 800 o 900 bolivianos, pero no se pudo adquirir, ya. Bueno, las endoscopias, ¿sí tengo que hacerlas? Sí. Obviamente tengo que saber a quién tengo que hacer. En la endoscopista, miren, viene así. Esta imagen te dice, pero doctor, hay una gastritis nodular. Hay varias imágenes, ¿ya? Pero esta es la típica. Dice como empedado, mira, una imagen de empedado, está utilizando condiciones especiales, una glucamia, azúcar de retina. Ven esta imagen. Como empedado, nodular. Dice. En el endoscopista ve esa lesión y lo biopsia. ¿Ya? O ve alguna lesión típica del helicobacter, lo biopsia. ¿Ya? Entonces, lo más importante de la endoscopia es la biopsia. Para algunos es muy fundamental, ya muy fundamental, porque no solamente puede encontrar, es lo normal, puede encontrar atrofia de la mucosa gástrica, un pólipo gástrico asociado al helicobacter, puede encontrar una úlcera asociada al helicobacter o un cáncer gástrico asociado al helicobacter. Entonces, la endoscopia es fundamental. Pero ¿para qué es más fundamental? Esta partecita tienen que saber, chicos, ¿ya? Porque a ustedes les va a llegar la endoscopia y con la biopsia. En la biopsia, ¿qué es lo más importante? Voy a identificar primero la presencia de la bacteria. Y esto lo identifica la presencia de la bacteria. Y el doctor, miren, tiene varias. ¿Cómo te los reporta? En cruces. Una cruz, escasa cantidad. 2 cruces, moderada cantidad. 3 cruces, alta cantidad. Si tengo 3 cruces, ¿lo trato o no lo trato? Claro, con mayor riesgo. Hasta una cruz, si mi paciente factor de riesgo, si me saliera, digamos, una PCR sin resistencia al crédito, no voy a perder la oportunidad y lo voy a hacer. No importa, ¿por qué? ¿Tú qué harías si tu familiar tuviera, digamos, una cruz? ¿Qué hace, doctor? Prefiero 2 semanas de tratamiento, ¿ya?, a tener cáncer, ¿no? Y peor si hay factores de riesgo, ¿no? Entonces, primero me dice la densidad, ¿ya?, la cantidad de bacterias, ¿ya? O, por eso, H. pylori positivo, H. pylori negativo. Y otra cosa que me dice también la biopsia es el grado de actividad, ¿ya? O sea, ¿cuál actividad está? Te dice leve, moderado, un severo proceso inflamatorio. El grado de actividad, leve, moderada o severo, ¿ya? Y obviamente te va a haber otras alteraciones también, ¿no? Entonces, la biopsia es fundamental, chicos, ¿no? Descarta otras complicaciones, te da el grado inflamatorio secundario de la infección y la cantidad de bacterias. Por ejemplo, esto de las cruces, no sé, por alguna razón, no he visto ningún libro. Ya que te dejan sin cruces, 2 cruces, 3 cruces. No, pero es importante para el tratamiento. Ahora, esta es otra pruebita que hace la prueba rápida de ovulación. Una muestrita le colocan a estos, es como los test de embarazo, ¿no? Le colocan un poquito una muestrita y cambia de color. De color amarillo por la presencia de la urea se hace que cambie de color esta muestrita, ¿no? Le colocan la muestra, baja de amarilla, pasa a rojo. Y eso ya. Y en un momento, en minutos tienes el resultado, ¿no? Pero requieres biopsia, eso es lo bueno, ¿no? Pero estos tests no tenemos a mano, no los tenemos. El cultivo del helicobacter no es difícil, ¿ya? Siendo así, miren, la tasa de cultivo exitosa apenas del 45%. O sea, voy a hacer todo para tener esto, mejor no lo cultivo, ¿no? Demora mucho, cultivos especiales, no se cultiva, ¿sabes qué se hace base a esto? Es de crecimiento muy lento, muy lento. Bueno, entonces vámonos al tratamiento. Se nos come diagnosticado, ¿qué debemos saber? Depende, se debe tratar, no hay un tratamiento como es universal, depende siempre si en el lugar acá, porque hay resistencia la acredito, la levo, de preferencia no usar un tratamiento empírico, ¿ya? Este cuadrito, por ejemplo, parece interesante. ¿Qué les parece este cuadrito?
estamos viendo la resistencia, miren, a los antibióticos. Miren, estos antibióticos pues utilizaron amoxicilina, tetraciclina, tienen baja resistencia. Ya el combate, tú te garantizas. Muchos, cuando hay resistencia o fracasos terapéuticos, empiezan a utilizar esto. Como la tetraciclina, la amoxicilina. La amoxicilina es efectiva, ¿ya? Ahora empieza a haber tratamientos duales, solamente utilizan los PCAPs más la amoxicilina, a dosis altas, ¿ya? Estamos aplicando algunas cositas, pero miren, la resistencia a la clorina está subiendo y a la metro es altísima la resistencia, ¿no? En nuestro medio. Entonces, ¿esto tengo que saber? Sí, ¿no? Ahora, siempre se hacen pruebas de susceptibilidad, ya siempre mejor. Ahora tenemos la PCR, utilizamos la PCR, ¿ya? Ahora, vamos a ver esto importante. ¿Por qué falla el tratamiento? Primero, ¿cuáles son las causas del tratamiento? Primero, no prescribir 30 a 7 meses antes del descomido. Este es el primero. Ustedes dicen, no, el paciente está comiendo junto con los alimentos, o sea, consume los medicamentos junto con los alimentos. Nada, tiene que ser 30 a 7 meses antes de las bombas. Antes de que las bombas se activen. ¿Ya? Antes de que las bombas se activen. ¿Ya? Siempre hay que indicar, esto es importante. Hay que anotárselo, ¿no? Que si cada 2 horas, el paciente no sabe cada 2 horas. Nada, horas, 7 de la mañana, 7 de la noche. Hay que anotarse. Son fallas en sus tratamientos médicos que hacen al fracaso, ¿no? Por eso fracasan. Pese inclusive a que tienen pruebas de susceptibilidad, dicen, ¿por qué fracasado? Pero era sensible. Claro, pues si no lo has indicado cómo tiene que tomar, ¿cómo no va a fracasar? Eso está en el médico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 reglas de oro? Dice, ¿cuándo, cuál, cómo? ¿Ya? ¿Cuándo debo hacer tratamiento? Siempre pacientes con síntomas. ¿Ya? Siempre pacientes con síntomas, peor si tienes esos antecedentes, ¿no? ¿Qué tratamiento debo hacer? Primero, la base del tratamiento tiene que ir con quién. Parte de la adherencia es la anacin. Ya, miren, esto está cambiando un poco. ¿Por qué está cambiando un poco? Porque yo tengo que lograr que el pH se haga un pH alcalino. ¿Por qué es importante? Hemos dicho, ustedes han escuchado, que la bacteria se crea su propio medio alcalino. Ese se reproduce, se multiplica feliz. Entonces yo tengo que crearle un falso ambiente. Ya tengo que engañar a la bacteria. ¿Sí? Bueno, te voy a alcalinizar tu medio y tú feliz, ¿no? Entonces, subimos el pH, alcalinizamos el medio, ella se multiplica y yo le pego con sal. Esa es la base. ¿Ya? Esa es la base de la estrategia de tratamiento. ¿Qué ha cambiado? Vamos a ver enseguida la importancia de la suspensión ácida. La duración. Antes era 7 días, 10 días, ahora es 14 días. ¿Ya? Ahora es 14 días de tratamiento. Pero esto de la acidez es bien importante. Entonces, subo el pH. Y este es un cuadro que se les dice en la práctica que me interesa. Miren, yo necesito subir el pH acá a 6 a 8. Y la pregunta es, doctor, ¿qué medicamento me permite suprimir el pH con una potencia que requiero y llegar al pH? Si yo comparo, miren, los ARA2, los IBPs y los PKs. Estos son los últimos. Vamos a comparar el IBP. El IBP mantiene el pH integral mayor a 4, pero ¿durante cuánto tiempo? Apenas 10 a 14 horas. Necesito darle cada 12 horas. ¿Ya? Esto un poquito, por ejemplo, las dosis han cambiado también. Antes era 20 cada 12 horas, ahora es 40 cada 12 horas. 40 cada 12 horas, voy a dar esto. Pero miren este último que ha salido. Este ya tenemos ahora, todos los países ya tenemos. Los PK. ¿Qué pasa con esto? Mantengo el pH mayor a 4 ya en la primera dosis. Y durante 24 horas. Entonces los esquemas están cambiando. Están empezando a utilizar esto como antibióticos, ¿ya? Por la potencia de supresión ácida, alcalinizar y efecto bactericida. Bueno, está aquí. Esto se nos ha colocado porque es importante. Miren, yo me baso en esto también. Es decir, a menor edad, si ustedes ven acá en este estudio, menor prevalencia de resistencia. A mayor edad, claro, las personas son más expuestas a antibióticos, más resistencia. Entonces, en los menores de edad, con el área rural, menos exposición. Menor edad, menos exposición. Eso me garantiza el éxito. Ya, yo tengo que ver eso, ¿no? Lugar, edad, y aquí miren, este estudio dice, mientras menor edad de más de 40 años, la resistencia a la claritromicina es del 19%. Y dicen, para fracaso tiene que ser mayor al 25%. Y el resto, miren, empieza a tener más resistencia. Entonces, en menor edad es menor, ¿no? Este es el esquema de primera línea, ¿ya? Esto es lo que les decía que ha cambiado, pero vamos a ver lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo tengo una prueba que me dice, vamos a ver más adelante, pero este es el esquema, miren, clásico hasta hace poco.
Si yo le doy como omeprazol 40 cada 2 horas por 14 días, voy a asociar la amoxicilina 1 gramo cada 12 por 14 días, más claritromicina, o este era el tratamiento convencional, sin bismuto. Los bismutos, no olviden que este es un tratamiento empírico. O sea, mientras yo no agrego otro antibiótico bactericida, entonces la eficacia de la erradicación va a ser mayor. ¿Ya? Pero no necesito si tengo la prueba de susceptibilidad. Entonces, yo tengo la prueba de susceptibilidad, me dicen sensible a claritromicina. Mantengo la amoxicilina, ¿ya? Y el omeprazol. Yo, por ejemplo, no tengo en mi hospital el omeprazol, porque cuesta más caro. ¿Ya? Utilizo el omeprazol a 2 dosis, a 40 miligramos, subo la dosis. Entonces, con esa dosis se ha demostrado que se supera esa casa, se supera. Pero ¿qué cosas un poco, lo último que ha cambiado? Aparte de eso, el caso clínico, esto es lo último que está cambiando. Lo último que está cambiando tiene que ver con esto, con la amoxicilina. Dice el doctor, por ejemplo, si la H. pylori pregunta de examen, ¿no? ¿Es sensible a la claritromicina? La triple terapia está compuesta por amoxicilina, omeprazol, claritro. ¿Dónde está un poquito la diferencia? Todavía está en A2. Esto es lo que cambia. Si tú tienes que darle 1 gramo 3 veces al día, hacer 1 gramo cada 12 horas. Esto ha cambiado. Lo que está cambiando, lo último que ha cambiado es recién. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, pregunta de examen. Si es sensible a levofloxacina o resistente a claritromicina, el esquema que yo estoy utilizando es con levofloxacina. ¿Ya? Y va bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el esquema en caso de resistencia a la claritromicina? El esquema sería es omeprazol o omeprazol, no cambia, amoxicilina y levofloxacina por 14 días. ¿Ya? Entonces, mire, yo no necesito, si tengo prueba de susceptibilidad, no necesito utilizar bismuto de momento. ¿Ya? No necesito, porque me estoy asegurando que es sensible. ¿Dónde me voy a trabajar? En indicar el horario de toma, ¿ya? Anotarse los horarios, más un poquito en la adherencia, voy a ir a la adherencia del tratamiento, ¿ya? Porque ya me he asegurado sensibilidad, o sea, no necesito cambiar mucho, no necesito hacer otros tratamientos, ¿no? Claro, tiene después los otros tratamientos que dicen, ¿no? Que dicen, mire, estos otros temas de rescate, que tienen que ver con omeprazol, cortisona, amoxicilina, pero esto es lo que les dije que cambiar. Miren, cuando ustedes dan una dosis, se daba cada 12 horas de la amoxicilina, esto cambió, ¿no? Se lograba concentración plasmática en picos. Pero si lo doy cada 6 o cada 8 horas, es más sostenible. Estos estudios han permitido cambiar. Dicen, no, doctor, cuida. Inclusive, si el paciente es gordito, tiene kilogramo peso. Si es mayor a 70 kilos, utilice 50 miligramos 3 veces al día. Ojo, es el medicamento base ahorita, ya base para el tratamiento. Bueno, después la erradicación, ¿por qué se debe controlar? Me he dicho con la prueba de aliento o la prueba de antígenos, en este caso, después de 4 semanas, ¿ya? Y algunos dicen, doctor, siempre mejor biopsia. No solamente, no es suficiente, digamos, la no presencia de la bacteria. No interesa tanto, dice, si no hay alteraciones histológicas. Entonces, el seguimiento uno lo hace con biopsia. Listo, chicos, entonces quedamos con eso, esa relación, y todo H. pylori